Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar aclaro que esta historia no es mía, sino de Neon Zangetsu. El enlace a su página de fanficción estará en la descripción. La vacilación es la derrota y Sin era un luchador. Ese era su único propósito en la vida. Su significado. Sus razones de ser. No podría haber mayor vocación para alguien como él, forjado en el crisol de la batalla. Por el bien de Asuna, por su amado hogar, con gusto daría todo por ese deseo. Ya se había sacrificado mucho antes de que él viniera a este torneo. Su corazón, su mente, su cuerpo, su honor e incluso su alma misma. Los enemigos de su país eran vastos y numerosos y no se detendrían, no cederían hasta convertirlo en polvo. Así también, había jurado, que no se detendría ante nada para defenderlo. Por eso fue una sorpresa, sí, una gran sorpresa, cuando el objetivo elegido no murió. Había sido un golpe limpio de principio a fin. Y Sin lo sabía mejor que la mayoría. Era un maestro de la espada. Aunque primero había apuntado a la cabeza de Godwyn y falló, había perforado el pulmón del semidios de la peor de las maneras. Fue, según todos los indicios, un golpe letal. Y, sin embargo, el dios no cayó. Al contrario, se mantuvo firme ante todo. Quizás eso fue lo mejor. Para empezar, ya sentía una gran vergüenza por atacar a un oponente vulnerable de espaldas. Si hubiera caído sin haber dado la pelea adecuada, sabía que nunca podría borrar la vergüenza de su pecado. Pero, para su gran alegría, Godwyn pudo luchar. Mejor que eso, podría pelear bien. Esa extraña y delgada lanza suya podía hacer más que perforar. Podía cortar y él sabía cómo usarla. Más de una vez detuvo su espada mortal y su alabarda en seco. Lo hizo ahora y, oh Dios mío, lo había hecho de nuevo. La atención del santo de la espada volvió cuando un puño se precipitó hacia su cara. Lo esquivó por un margen mínimo, detuvo la lanza que casi lo destripa y se abalanzó hacia la mano que la sostenía. Una sombría sensación de satisfacción llenó sus viejos huesos. Su oponente estaba completamente abierto, su brazo extendido un poco demasiado. Se lo quitaría por la muñeca y sopesaría aún más las probabilidades a su favor. La hoja rebotó. El ojo bueno de Sin se desorbitaba, incapaz de comprender lo que acababa de ver. Había cortado con fuerza y acertado, pero la hoja había chispeado y rebotado como si hubiera golpeado metal, no carne divina. Los ojos de Godwyn eran dorados como siempre, pero ahora casi parecían brillar, sus pupilas invertidas en rendijas horizontales. Ahora era él quien estaba completamente abierto. Y Sin intentó girar su alabarda para contraatacar, aunque sabía que no sería lo suficientemente rápido. El tiempo transcurrió lentamente. Parar. Parry, ahora. Parar una vez más. El acero chocó contra el acero en un furioso crescendo, y cada vez, sintió que su guardia se salía un poco más de su lugar mientras Godwyn se lanzaba sobre él. No había nada que él pudiera hacer. Esquivarlo era morir. Ser golpeado era asegurar su muerte. Le dolía el cuerpo, sus huesos crujían, sus muñecas empezaron a temblar hasta que finalmente, por última vez, el defensor se convirtió en el rechazado. Sus brazos estaban elevados, exponiendo su pecho. No hay tiempo. El rayo de Gran Sax le atravesó el costado. Recibió el golpe con un gruñido y sintió que su salud empeoraba. Una palma abierta se acercó para acabar con él. Rasengan. Y Sin nunca vio el ataque. No precisamente. Solo escuchó el nombre, el agudo gemido de energía que siguió, y sintió algo golpear contra su pecho. El mundo se tambaleó, los pies de Sin se elevaron y luego retrocedió, chocando contra enemigo tras enemigo antes de que el impulso finalmente se apiadara de él y lo estrellara contra una pared. Un hombre inferior habría muerto. Él no. Incluso cuando su columna vertebral crujió siniestramente, incluso cuando la piedra crujió y se abrió en cráteres y sus heridas se abrieron de nuevo, él también se negó a vacilar. Él tenía que ganar. Consumido y sin aliento, se arrastró y plantó su mortal blade negra en el suelo, apoyándose pesadamente en ella. La sangre brotó de su pecho y salpicó el suelo. Su casco abollado cayó de su cabeza, su túnica azul abierta ahora se redujo a poco más que jirones rojos sangrientos sobre sus hombros. Debe ganar. La vacilación era una derrota en cualquier forma. No había muerto ni había pasado por el fuego y la muerte para fracasar aquí. Se negó a aceptarlo. No había sacrificado a su querido nieto por nada, ni había matado a Sekiro, ni había dejado de lado todo lo que era, todas las trampas de la decencia y la bondad, solo para quedarse corto al final. No perder. Aquí no. Ganar. Godwyn ya estaba avanzando hacia él, con el arma ensangrentada en alto. Un rayo escarlata se deslizó por su lanza. Hiciste bien en llegar hasta aquí, incluso si fue con un golpe bajo.
Su sonrisa era gentil, pero sus palabras no. Te has ganado el descanso. Dijo su paz, se dio vuelta y se alejó. Tal despido fue como una bofetada para Isin. La vergüenza. La deshonra de todo esto. No me des la espalda, semidios. Tú, aún no has acabado conmigo. Estará bien. Un ojo azul miró por encima de su hombro, entrecerrado con una alegría decididamente peligrosa. Después de todo, eres débil. El temperamento de Isin se hizo añicos. ¿Débil? Después de todo eso, ¿lo creía débil? En lo alto, los cielos se oscurecieron sobre sus cabezas. Un rugido bajo llenó sus oídos. La neblina de lectura descendió. No me subestimes, muchacho. Se puso de pie tambaleándose, mirándolo con el ojo inyectado en sangre. Voy a disfrutar tragando esa sonrisa engreída tuya. Su temperamento se disparó y sus piernas se tensaron una fracción de segundo antes de saltar en el aire. Godwin lo observó alejarse con perezosa gracia, pero ni una sola vez apartó los ojos de él. Las nubes volvieron a pulular sobre sus cabezas y un relámpago se precipitó para golpear su espada. Un segundo ahora. Seguido por un tercero y un cuarto, luego un quinto, incluso ahora un sexto. Cada golpe cubrió su arma chispeante e hizo que su espada ardiera más y se hinchara más. Debajo de él, la refriega se congeló, cada combatiente tomando nota de esta, su última técnica desesperada. Godwin el Dorado. Le gruñó a su adversario, su voz se elevó por encima del crepitante relámpago. Esquiva este próximo ataque si puedes. Pero debes saber esto. Incluso si te extraño, tu preciosa arena se está convirtiendo en humo. No era algo que quisiera hacer, pero lo haría si fuera necesario, si eso significara la victoria. Godwin se enderezó, atrapó su rayo en el aire, lo blandió en la cara y lo atravesó. El ojo bueno de Isin se abrió desorbitado por la confusión. ¿Cómo? Recuerda este momento. Declaró su asesino, perforando lo que pasaba por su corazón negro. Grábalo en tu alma, en tu mismo ser, y muere. Fue lo último que Isin escuchó, lo último que vio, lo último que sintió mientras se hundía en su clavícula. Pero no fueron sus pensamientos finales. Incluso en sus últimos momentos, la esperanza se encendió en su pecho marchito. Puede que caiga aquí, pero había esperanza. Asina todavía tenía otro. 0, 0, 0. Emma vio caer a Isin desde lejos. Adiós a la basura mala. Después de todo, él no era él. Este santo de la espada no era el Isin que había conocido, sino alguien que tenía el rostro de un hombre al que una vez había respetado y ocasionalmente servido. Un hombre que no solo dejó que su ambición y la estupidez de su nieto lo resucitaran de entre los muertos, sino que también destruyó todo lo que ella amaba. Él no era Shura, nunca podría ser Shura, pero de todos modos había cobrado un precio sangriento. Buscó la inmortalidad y al no poder poseerla, mató a quienes la poseían, a quienes se atrevieron a oponerse a él, como el tirano que era. Fue a él a quien ella había seguido a este mundo, no por su sueño, sino por el de ella. En verdad, Gemleblade odiaba a Lesword Saint casi tanto como ella se odiaba a sí misma. Odiaba su impotencia. Odiaba no haber tenido nunca una oportunidad. Sin embargo, aquí estaba ella, luchando contra dioses y monstruos por su deseo de restaurar su mundo. Ella ya había matado a muchos. Le disgustaba. Hubo un tiempo en que ella era gentil y tranquila, cuando se dedicó a las artes curativas y solo tenía un interés pasajero por la espada. Aquellos habían sido días más felices. Antes de los tiempos oscuros. Antes de perder todo lo que alguna vez amó. ¿Cómo habría llorado el escultor si la hubiera visto ahora? Se estaba convirtiendo en aquello que había tratado de destruir, pero ella no sabía qué más hacer. Y así, se aferró a su odio. Odio, odio, odio. Odio por sí misma, odio porque Sekiro no había sido lo suficientemente fuerte hace tantos años, odio porque iba a convertirse en esta cosa, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Ese odio solo creció cuando el asesino de Isin se estrelló detrás de ella. El cuerpo de Isin siguió, lo que quedaba de él. Cada fibra de ella se tensó cuando esos ojos penetrantes se posaron. ¿Entonces vas a pelear conmigo? Su voz era alegre, incluso jovial. Probablemente deberías rendirte. Le temblaban las manos. ¿Fue miedo? ¿Excitación? Ella ya no lo sabía. Sus dedos estaban rojos por la sangre de los enemigos asesinados. ¿Te das cuenta de que no tienes posibilidades de ganar, verdad? No tenemos que luchar. En realidad podría querer decir esas palabras. No tengo ningún problema contigo. Ella sacó su espada y se atrevió a enfrentarlo, arma en mano. Aún así, pelearé. Era todo lo que le quedaba ahora. Ya no había otro camino para ella. Tienes espíritu.
Sin previo aviso, la mirada del semidios se iluminó. No tendrás un deseo también, ¿verdad? Ella dudó. ¿Y si dijera que sí? ¿Te importaría decirme qué es? Sus mejillas se forman hoyuelos en una sonrisa. Te diré una cosa, si logras asestarme un solo golpe decente, también cumpliré tu deseo. ¿Fue esto un truco de algún tipo? Ella le frunció el ceño. Ya has declarado tu intención de hacerlo por los demás. Godwin se limitó a guiñarle un ojo. Va a ser un deseo muy amplio. Su temperamento estalló. ¿Crees que esto es un juego? Si es así, tengo la intención de ganar. Un gruñido salió de los labios de Emma antes de que pudiera pensar en contenerlo. Se palmeó la cara y sacudió la cabeza. No, controla su ira. Dominar las llamas. No caigas ante Shura. Ella tenía el control. Ella debe tener el control. No podía permitirse el lujo de perder el control, porque una vez que lo hiciera, no podría haber vuelta atrás. Godwin ladeó la cabeza, contemplando su novedad. Tanto enojo, ¿qué te pasó? No lástima. Todo menos lástima. Ella se lanzó hacia él. No es de tu incumbencia. Chocaron en un torbellino de armas, acero contra acero. Emma se dio cuenta inmediatamente de la brecha entre ellos. Él detuvo su espada 3 veces, le barrió las piernas y luego la empujó hacia atrás con un perezoso golpe con la palma. Sintió que casi todas sus costillas se rompían por la tensión y luego desapareció, rodando por la arena. ¡Ay, el dolor! Era peor que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. ¿Era esto lo que significaba luchar contra un dios? Casi se había desmayado. Mire hacia abajo. El pánico la invadió y cayó hacia un lado una fracción de segundo antes de que el rayo de Gran Sax le hubiera atravesado el estómago. En cambio, la lanza se hundió profundamente en la tierra, cuya explosión la alejó aún más de él. Ni siquiera tuvo tiempo de devolver el golpe antes de que su pie se rompiera, devastando el resto de sus costillas. Emma se atragantó tanto con su propio aliento como con el fuego en su garganta. Esta vez dejó que el impulso la llevara y lo utilizó para ganar un tiempo precioso. Dedos entumecidos buscaron a tientas en su fajín, sacaron su calabaza curativa y tomaron un largo sorbo para curar sus heridas. Incluso entonces el dolor no desapareció por completo. Fue necesario un segundo borrador para restaurarla. Este era su límite, el límite de la humanidad ante un poder superior. La irritaba como ningún otro. ¿Qué pasa? El hijo dorado se encogió de hombros. Nadie especial, en realidad. ¿Quieres continuar? Él se acercó a ella con paso perezoso. Nadie te culpará si decides retirarte ahora. Emma apretó los dientes. Incluso ahora se burlaba de ella. ¿La consideraba una tonta? Su ira aumentó y avivó las llamas dentro de él. ¡No! Intentó controlar sus emociones. Cálmate. Calma. Tenía que estar tranquila. Un lago plácido, llano y tranquilo, suave y tranquilo Y. Maldito, él. En algún lugar en el fondo de su mente, sintió que se rompía el último hilo de su autocontrol. El autocontrol de Emma falló. Su mundo se puso rojo. Y ella cayó. El fuego parpadeó a través de su espada. Enroscado sus brazos, ahora. Sangrado en su pecho. Se agarró a sí misma y trató de contenerse, sin éxito. Sus ojos ardían en 7 tonos escarlata. Su cabello se soltó de donde lo había recogido detrás de su cabeza, derramándose por su espalda en un desorden salvaje. Intentó respirar, pero no pudo. El fuego estaba en su garganta, en su mente, en todas partes y en todo. Oye, ¿estás bien? La voz de Godwin encendió aún más el fuego de su corazón. Sus ojos se entrecerraron sobre él, como alfileres rojos y sangrientos que no contemplaban nada más. A él. Fue su culpa. Todo culpa de Godwin. Si tan solo no existiera. Morir. Debería morir. Debe morir. Muere. Emma se abalanzó sobre él con un gruñido salvaje.